Bueno, hablamos esta noche la palabra del Señor. Se continúa, se percibe en todo lugar, en muchos lugares, el miedo. Se percibe miedo cuando se escuchan a las personas, a los chicos, a los jóvenes, a los adultos y qué más. Hay miedo, hay temor a algo, a lo que pueda suceder, a las circunstancias, a las noticias, a la enfermedad, al futuro, a la crisis económica. Hay temor a muchas cosas, temor a que la familia se disuelva, temor a qué puede pasar más adelante. Hay temores a muchas cosas y ese miedo es un miedo que no viene del cielo. Ese miedo, cuando la persona no sabe cómo lidiar la situación y la circunstancia, pues empeora ese nivel. Pero no es de ese miedo que Dios quiere que hablemos, porque ese miedo esclaviza. Ese miedo es trabajo de Satanás. Ese miedo es un azote sobre la gente, sobre las personas. Yo creo que todos pasamos por esos tiempos de sentir miedo, temor de alguna cosa, de enfrentar algo, la propia vida, solo. Vienen temores, pero de ese miedo Dios quiere que seamos libres. Amén. El temor de Dios es diferente, pero mucha gente no lo tiene claro. El temor de Dios es diferente. El miedo que viene de Satanás destruye. El temor de Dios, para el que camina con Él, levanta siempre. Amén. Entonces, hablamos de eso. El temor de Dios no lo tiene todo el mundo. ¿Quién lo tiene? Solamente aquella persona que empieza a caminar con Jesús y empieza a meditar la palabra de Dios, a oír la palabra, a creer la palabra, empieza a recibir por causa de la palabra ese temor de Dios poco a poco, si la persona misma desea creer y aceptarla. Amén. Entonces, quien no lee la Biblia, quien no oye la palabra de Dios, no tiene el temor de Dios. Así diga que lo tiene. Quien no la lee, quien no la medita, porque ese temor de Dios viene a través de la palabra de Dios. Dios va enseñándonos quién es Él también a través de su palabra. Entonces, hoy quiere el Señor que hablemos de eso. El temor de Dios siempre está ahí. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Dios quiere compartirlo a toda su iglesia, a todo su pueblo, y ese temor de Dios no solamente es hablado en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, es para todo el tiempo. La Biblia nos habla de la necesidad del temor de Dios en todas las personas. Amén. Entonces, ¿en dónde encontramos el temor de Dios? ¿A través de qué? De escudriñar las Escrituras, de buscar en ellas. ¿Qué dice ahí? Bueno, tengo un problema con un vecino, ¿cómo lo arreglo? Vayamos a la Escritura. Oiga, tengo como un odio en mi corazón, como un rencor, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo saco? Ahí en la Escritura está. Tengo problemas económicos, no sé cómo lidiar mi economía. Ahí está. ¿Cómo lidio mi matrimonio? ¿Cómo lidio mis deseos? ¿Cómo lidio esas esclavitudes pecaminosas que vienen a mí? ¿Cómo hago? Ahí está. Todas las respuestas de cómo debe vivir el ser humano en la tierra están en la palabra de Dios. Todas las respuestas. Estas Biblias, vea cómo se vuelven de tanto usarlas. Ya le he pegado otra vez. De tanto usarlas, porque es necesario meditar la palabra del Señor, porque en ella encontramos vida, encontramos a Jesús hablándonos a través de ella. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿encontramos respuestas? Sí. ¿Tú escudriñas las Escrituras? La pregunta es para ti, contéstala en tu corazón. ¿Meditas la palabra de Dios? ¿Cuándo la meditas? ¿Cuándo escuchas la palabra y meditas en ella? ¿Todos los días? ¿Solo cuando vienes a la iglesia? ¿O todos los días y se vuelve necesidad para ti? Entonces cada uno respondámonos, ¿estoy meditando la palabra? ¿Realmente siento anhelo por la palabra? ¿O me canso? El solo hecho de que me digan venga a leer la Biblia, no, qué aburrimiento. Pero prendamos la novela, qué chévere, pasó 1 hora y ni me di cuenta qué horas. Hagamos el paralelo. En lo humano, lo que le gusta al cuerpo y a la carne, uno no se da ni cuenta qué horas pasa el tiempo. Pero cuando es algo espiritual,
la carne no quiere y por eso se cansa y no, ay, otra vez a leer la Biblia, otra vez a escuchar tal cosa. Entonces, meditemos sobre eso. ¿Sabías tú que cuando pasa eso, de que la persona no quiere o le cuesta trabajo o escasamente son 10 minutos cada día y con eso es suficiente, hay una enfermedad ahí? Y esa enfermedad es una enfermedad espiritual. Y esa enfermedad tiene un origen, tiene una causa. Y la causa, escúcheme esta, también es espiritual. ¿Cuál es la causa? Es el deseo, es una enemistad que Satanás quiere que la persona tenga con todo lo que lo puede ayudar realmente para vivir una vida correcta en la tierra y libre bajo el cuidado de Dios. Satanás quiere poner ese rechazo en todos los seres humanos porque no mires la Biblia, porque esa palabra es un problema para mí. Claro, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Con la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón podemos avanzar y abrir caminos espirituales y traer cobertura y protección, no solamente para ti y para mí, sino para toda una familia. Amén. Y para muchos más. Entonces, Dios quiere que meditemos sobre esto. Si a ti te pasa eso, de que te cuesta trabajo leer la Biblia, cierra tus ojos y pide perdón a Dios. Hablemos cada uno con el Señor, porque esta es la palabra de Dios. Ningún ser humano puede pensar en rechazar la palabra de Dios. Eso es trabajo de Satanás, intentar que uno sienta eso. No necesito la palabra, no necesito meditar en ella, yo como que me lo sé todo ya. Pidámosle perdón a Dios si eso nos ha pasado. O si se experimenta de continuo esa experiencia, no, pues después, más tarde, mañana, por la noche. Pidámosle a Dios perdón. Por un momento, me hago silencio y ahí en tu corazón, para que sigas oyendo este mensaje, pídele perdón al Señor. Porque así la palabra vendrá a ti con más fuerza en esta noche. Digámosle juntos, perdóname, Señor, por no darle el lugar a tu palabra. ¿A qué le das más lugar? Pidámosle perdón. ¿Sabe por qué? Porque si no meditamos la palabra y la oímos a diario, Satanás te robará la herencia que Dios tiene para ti. Satanás robará lo que Dios tiene para tu vida y te embolatará con muchas cosas, porque la distracción es una de las cosas que él trae para evitar que la gente coloquemos la mirada en la palabra de Dios. Hay tanto, una persona podría pasarse las 24 horas del día en un celular y no me doy cuenta, y ya está rico, y que me traigan el desayuno aquí, la comida y el almuerzo y qué más, y ni se duerme. Hagamos el paralelo. Ahora mira la palabra. ¿Cómo te sientes tú con esto que estoy diciendo? Cada uno delante de Dios somos examinados. Entonces, con humildad, digámosle, Señor, realmente a mí me pasa esto y esto y esto también. Ahora, es necesario confrontar esto en nuestro corazón para poder seguir avanzando en este tema. No nos podemos dejar robar la herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Qué dice Proverbios 23:17? ¿Cuál es el tema de esta noche? Miremos Proverbios 23:17. ¿Qué dice la palabra? Todos juntitos leámosla en voz alta. Debemos leer la palabra, también leyéndola y hablándola. Todos oímos. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿En qué nos dice el Señor? No tengas envidia de la gente pecadora. Oye, pero mírese en lo que anda, mire tanto paseo, miren tanto vestuario, vea haciendo esto y aquello, vea, no tiene ningún problema, anda por ahí descuidadamente como si nada. Yo quisiera ser como ese. Dios le dice a uno, no tenga tu corazón envidia por lo que hacen los que no creen en el Señor. Dice, persevera en cambio en el temor de Jehová. ¿Cuándo? Diga, siempre. El corazón de todo ser humano que cree en Jesús debe perseverar todos los días en el temor de Dios. Oiga, ¿es tan importante? Sí, demasiado importante, y lo vamos a entender. ¿Cuál es entonces
El tema de esta noche, diga conmigo, mi mayor riqueza, el temor de Dios. La mayor riqueza que un ser humano puede tener en su corazón es el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios se hace hasta para vender y no importa. Pero cuando empieza a haber el temor de Dios, aunque hayamos andado al revés, Dios empieza a hacernos sentir incómodos. Algo como que tengo que enderezar, algo como que no está bien. Eso se llama, empezó el temor de Dios a venir a mi corazón. Amén. No lo da el mundo, no lo da la gente, no lo da tu esfuerzo ni mi esfuerzo personal. El temor de Dios viene del cielo y lo da Dios por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Alabamos al Señor. Dios es bueno y es fiel. Algunos cristianos y personas en general pueden haber interpretado, y por qué no yo en otras ocasiones, en otros tiempos, haber interpretado el temor de Dios diferente y con conceptos errados. Y tenemos que examinar qué es el temor de Dios. ¿Será que es el miedo a un Dios que es castigador? ¿Un miedo a un Dios que coge el látigo a medio que me equivoco y me da correa? No. El Dios del cielo, que creó los cielos y la tierra, ama a todos los seres humanos. Y la muestra está en la cruz. A través de su Hijo abrió un camino para todos, para que todo el que crea en Él, dice, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Desde aquí tener la vida eterna. No necesitamos morirnos ni que nos hagan novenarios, brilla para allá la luz perpetua. Desde ahora tenemos la luz perpetua en nuestro corazón. Si creemos en quién, en el Señor Jesucristo, y caminamos con Él. Amén. Entonces, algún cristiano o personas en general pueden haber pensado, ¿es un miedo? No es un miedo. El temor de Dios no es miedo. No es miedo demoníaco. El temor de Dios no es ese miedo, por ejemplo, vi una cucaracha y ¡ay! Ese miedo que se experimenta de pronto, un accidente, se quedó sin frenos. El miedo, me van a robar. No, no es ese miedo. Ese miedo es natural. Ese miedo puede venir también de espíritus de oscuridad. Pero el temor del que hablamos es diferente. No es miedo al ser humano. Dios dice, no miedo al hombre. No tienen por qué tenerle miedo a las personas. Dice, tengan temor de aquel que tiene el poder para tomar el alma y enviarla a donde Él quiera enviarla. Amén. Dice a ese que sí tiene todo el poder sobre el ser íntegro de una persona. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, que quede claro, el miedo no es de ese miedo que hablamos, ese miedo viene de Satanás. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4, 18, ¿qué dice la Biblia? A ver, leamos juntos. En el amor, en voz alta, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Escuche, el que teme, el que siente miedo, le falta perfeccionamiento. El que tiene miedo le falta ser perfeccionado por Dios. Y Dios a todos nos encuentra llenos de miedos. Entonces el que nos dice en su palabra, el perfecto amor que se llama Jesús, echa fuera los miedos de nosotros. Echa fuera todo miedo de esa clase. Entonces, no es de ese miedo que estamos hablando. Estamos hablando de un temor que es una riqueza y la da Dios. Amén. Amén. El único remedio para quitar los miedos a tantas cosas de la tierra, miedo a salir, miedo a entrar, miedo a que me hagan, miedo a que me roben, miedo a tantas cosas, el único remedio se llama el temor del Señor en el corazón. Ese temor de Dios quita eso. Alabamos a Dios. Alabamos al que nos da la palabra y nos abre el entendimiento espiritual. Bueno, entonces ese temor es el remedio. Digas conmigo, diga, Señor, yo no me dejaré robar la herencia espiritual y la herencia que tú tienes para mí en todos los campos. Si tengo el temor de Dios,
voy a vivirla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor nos libra de esos miedos, miedos a tantas cosas. Él nos libera de eso. Ahora, punto 1, ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es eso? Es exactamente una clase especial de temor, es superior a todo lo que uno se puede imaginar. Es una clase que viene del cielo, como les decía, por medio del Espíritu Santo. Es reconocer a Dios en su majestad, en su grandeza, en su poder, en su belleza, en su santidad. Es reconocerlo a Él en todo. ¿Cuántas veces decimos, no, nos vamos a ir para tal parte? ¿Y cuántas veces se desbarata un viaje? Porque Dios lo detiene. Dice la Biblia, ¿por qué no decimos, si Dios lo permite, vamos a hacer esto? ¿Acaso, dice la Biblia, tenemos un mañana seguro? Si Dios lo permite, si Dios me da la vida, si Dios va conmigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios está de acuerdo. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Es eso, una continua admiración que cada día va en aumento hacia ese Dios que nos creó, hacia ese Dios que creó los cielos, la tierra, el universo, todo, comparado a Él. Hay cosas tan grandes como el mar y tan profundas como el mar y nos impresionan, pero el que las creó es más impresionante, es más maravilloso, es más poderoso, no tiene fin. No tiene fin, es ilimitado en grandeza, en poder, en amor, en sabiduría, en belleza, en todo lo bueno. ¿Cómo no querer conocer a ese Dios que es ilimitado? Que no es un rezo, que no es una repetidera de cosas, sino que tiene una relación personal con cada persona que quiera relacionarse con Él. Amén. Entonces, qué bueno poder valorar cada día que Dios te está buscando, que Dios te llamó, que Dios te conoció desde antes de que nacieras, que Dios tiene un propósito contigo y que ya al llamarnos y empezar a oír la palabra empezamos a ver procesos, liberación, sanidad, tantas cosas. A veces nos incomoda, pero ahí está el Señor obrando en nosotros por puro amor y pone gente a veces que ni nos conoce por puro amor. Es Él es el que lo va haciendo, y que nos llamen y que nos animen. Es el amor de Dios en Él, no es la persona ni siquiera. Es Dios usando esas personas para intentar levantar al caído y traer fuerza al cansado y al debilitado, dice el Señor. Amén. Entonces debemos entender eso, que el temor de Dios es una reverencia que va en aumento, es algo sobrenatural, inexpresable con la boca. Nuestras palabras son limitadas para expresar lo impresionante que es Él. Y al llegar a un punto, en un momento que lo estás adorando, que se te van las palabras y solamente gime allá el corazón, porque Él está ahí y no sabe ni qué hacer, porque está ahí. Amén. Entonces, dile, Señor, que en mí vaya en aumento cada día el temor de Dios. Dilo al Señor, que en mí vaya en aumento, o que empiece en mí el temor de Dios. Yo quiero que crezca en mi corazón. Si eso es tan importante, si es la riqueza más grande que un ser humano pueda tener, yo quiero tenerla, yo quiero tenerlo. Amén. ¿Le teme usted al Señor? Dios es su Dios. ¿Contamos con Él para todo en realidad? ¿O somos independientes y nombramos a Dios y decimos que somos hijos de Él? Una cosa es ser hijo y ser hijo dependiente, y otra cosa es decir que somos hijos pero ser independientes. Amén. Entonces es necesario que miremos a Jesús en este momento. Miremos lo que dice el Señor en Isaías 11, versículo 1 y 2. Isaías 11, versículo 1 y 2, de quien hablaba Isaías, profetizó sobre el Señor Jesucristo, y miremos lo que dice ahí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? A ver, cuéntalos con tus manos. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. ¿Con qué terminamos? Con el temor de Jehová. Ese espíritu, la plenitud del Espíritu Santo manifiesta en el Señor Jesucristo.
habla el Apocalipsis de los 7 espíritus de Dios, reposaban sobre el Señor Jesucristo. Y ahí lo ves en Isaías 11, versículo 1 y 2. Y Jesús como hombre se deleitaba en el temor de Dios, en el temor de Jehová. Siempre honró a su Padre, siempre contó con Él. Él teniendo todo el conocimiento, no se las dio de independiente de su papá, sino que caminó con Él, anduvo con Él. Todo el tiempo mantuvo relación y oración, vigilias, en todo tiempo se relacionaba con su papá. Y hacía su voluntad, y su palabra era lo que lo dirigía por medio del Espíritu Santo. Amén. Vino a hacer ¿qué? Lo que el papá lo mandó a hacer. Y Dios quiere que sus hijos hagamos lo que Él nos manda a hacer. Y no miremos el caminar espiritual como una añadidura en nuestra vida. Es lo más importante que un ser humano debe tener en cuenta todos los días. El trabajo puede pasar, la economía puede pasar, la vida pasa. ¿Cuántos se han ido en este año que tú conoces, que tú conociste? Piénsalo por un momento. ¿Se han ido personas este año que tú conocías? Seguramente sí. Ya no están acá. Así es de real. Entonces, qué bueno tener la certeza de que nuestro caminar espiritual es la riqueza más grande que alguien pueda cuidar, porque es lo que determinará lo eterno. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vamos? Amén. Entonces, digámosle, Señor, así como Jesús se deleitaba, yo también quiero deleitarme en el temor de Dios. Punto 2, condiciones que debemos cumplir para tener el temor de Dios. ¿Cómo yo recibo el temor de Dios? ¿Cómo lo puedo recibir? Salmo 34, versículo 11 al 13. A ver, miremos palabra de Dios. Dice la Biblia, a ver juntos, venid hijos, oídme, el temor de Jehová, ¿qué? Os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Amén. Y si uno sigue meditando ese salmo, encuentra profundidad. ¿Qué vemos acá? Que el temor de Dios es enseñado. Que cada uno de los hijos de Dios debemos aceptar que Él nos debe enseñar el temor de Jehová. Que eso no es algo inventado por nosotros, que Él mismo nos lo enseña. Entonces, ese es uno de los primeros requisitos. Yo debo aceptar que Él me lo enseñe, que Él me lo revele, que Él me cuente a través de su palabra quién es Él y cómo debo andar. Amén. Entonces, ¿cómo hablas? Dice la palabra, ¿quién es el hombre que desea vida? Una persona que desea el temor de Dios desea vida en todos los campos, vida espiritual y vida larga. Vida espiritual y vida larga. Que desea muchos días para ver el bien. Una persona que camina en el temor de Dios va a ver el bien y va a tener mucho tiempo en la tierra porque camina bien delante de Dios. Amén. Entonces, lo primero es aceptar que Él me lo enseñe y revisar lo que hay aún dentro de mí. Orgullo, altivez, me incomoda que me llamen la atención, me incomoda que me digan por este lado es que debo caminar. Si todavía hay eso en mí, yo tengo que liberarme de eso para que el temor de Dios realmente entre a mi corazón y yo pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Él y no a la mía. Porque a nivel humano queremos la voluntad de nosotros. No, es que eso no me gustó. Entonces, como a mí no me gusta, pues lo hago así. No, así no me gusta, yo tengo que venir al Señor de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y vivir de acuerdo a lo que Él dice. Amén. No a lo que yo diga de acuerdo a lo que Él dice. Otra condición que requiere para que venga el temor de Dios es que yo rechace todo orgullo en mí, toda altivez en mí, todo mal genio en mí, todo aquello que se vuelve un obstáculo en mi interior. Proverbios 1, 25 al 29, ¿qué dice la palabra? A ver, leamos juntos. Mira esto que nos habla poderosamente. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros venga la tribulación y la angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría.
y no escogieron el temor de ¿quién? El temor de Jehová. Una persona que quiera ser independiente de Dios, yo soy muy inteligente y muy hábil, tengo lo necesario, pues no necesito consejos de Dios. A veces siento temor de Dios en mi corazón cuando escucho cosas y luego veo finales. Siento, Dios mío, sí, de acuerdo a la palabra, eso iba a pasar. Una persona que pretenda vivir independiente de Dios, le va a venir todo esto: calamidades, circunstancias, dice dolores, tribulaciones. Y la gente dice, ay, Jesús, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Por eso, por estar independiente de Dios, por no tenerlo en cuenta, por querer vivir, dice la Biblia, de acuerdo a la voluntad propia. Dice, desechan todo consejo mío, empieza así la palabra. Y mi reprensión no quieren ser corregidos. Quiero a mi manera. Me incomodo, entonces me voy. Me incomodo, entonces no leo más la Biblia. Me incomodo, no escucho que me aconsejen a mí. Es vivir esto, no acatar la voz del Señor. Él nos habla a través de la Biblia, pero nos habla también a través de personas, a través de situaciones, a través de circunstancias. Amén. Amén. Entonces tengamos, ¿cuál es otro requisito para recibir el temor de Dios? Valorarlo y tenerlo en cuenta. Tener en cuenta a Dios, no pretender vivir independientes de Él, escuchar lo que Él nos dice. Eso es una puerta que se abre para que el temor de Dios venga a nosotros. Desear oír qué piensa Dios de mí y de estas circunstancias, y Él nos va a ayudar. Otro requisito lo dice Proverbios 1:7. A ver, lean conmigo y encuentren lo que dice ahí. La misma palabra te habla y nos habla a todos. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el principio, el inicio de ser una persona sabia? El temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría. Una persona insensata quiere vivir independiente y se incomoda porque la palabra dice esto y resulta que es la palabra de Dios. Entonces debemos rechazar la insensatez de nosotros y decirle, Señor, ayúdame a ser humilde para aceptar que yo soy limitado y que yo soy ignorante en tus caminos y que así sea el doctor tal o la doctora tal y tenga tales títulos, yo soy limitado con respecto a ti. Lo de Dios solamente es revelado por el Espíritu Santo, no por títulos terrenales. Alabado sea Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces Dios nos dice, sean sabios. ¿Cuál es el otro requisito? Entonces debemos desearlo con nuestro corazón y rechazar la insensatez en nosotros. Cuando el enemigo pretenda alejarnos de la palabra, ahí es cuando más debemos estar. Por más de que estemos lejos, que no estemos en el templo, lo que sea, debemos estar enfocados en la palabra de Dios, a donde tú vayas. Amén. Proverbios 3:7, otra cosa que es una condición para que venga el temor de Dios. ¿Qué dice Proverbios 3:7? Leámoslo juntos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y ¿qué? Y apártate del mal. No seas ¿qué? Sabio en tu propia opinión. Hemos vivido experiencias donde creemos que nosotros las sabemos todas. Si una persona siente eso y oyendo la palabra experimenta eso en su corazón, no tiene cabida para el temor de Dios. Una persona que diga yo me las sé todas, no necesito información, no necesito consejos, no tiene espacio espiritual para recibir el temor de Dios. Porque hay una condición para recibir el temor de Dios, es la humildad. Venir al Señor reconociendo cuán ciego, torpe soy. Te necesito, no te conozco. Necesito que me enseñes a caminar porque me tropiezo fácilmente y ruedo. ¿Cuántas decisiones mal tomadas en la vida? ¿Por qué? Porque no sabía. No entendía, me parecía que eso era lo bueno y resulta que estaba siendo esclavo de mí mismo y de mis deseos y de otros también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos tener cuidado. ¿Qué condiciones nos dice el Señor debemos tener para tener el temor de Dios en nuestro corazón? 1, aceptar que Él nos enseñe. 2, fijarnos en lo que aún queda en nuestro corazón para que sí haya espacio para Él. 3, debemos tenerlo en cuenta, desear oírlo y desear tener ese temor de Dios.
y entender que somos muy limitados. Yo puedo decir que ignorante, que nada sabemos. Así como Job le dijo al Señor: Señor, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Él pretendiendo sabérselos más que Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando abrí los mares y le puse límites a las orillas del mar? Y sigue el Señor mostrándole todo eso. Le tocó decir al final: pues sí, Señor, yo de oídas te conocía, soy torpe, Señor. O sea, en ese momento se humilló de nuevo y reconoció: yo creí que yo conocía a Dios, pero realmente no. Ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar por la prueba bien grande para entender que necesitaba realmente conocer al Señor como era Él. Amén. Amados, 3, ¿qué puede hacer el temor de Dios por usted? ¿Cuántos queremos saber eso? ¿Será que el temor de Dios hace algo por mí? Claro, todo. Job 28:28, ¿qué dice la Biblia? Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Cuando una persona empieza a recibir el temor de Dios, empieza a ser inteligente. Alguien dirá: pero yo soy muy inteligente. Sí, pero yo no hablo de la inteligencia natural, hablo de la espiritual, la que viene de Dios. Porque hay sabiduría diabólica también, hay sabiduría animal. ¿Sabías tú eso, verdad? Sabiduría terrenal. Yo estoy hablando de la sabiduría de Dios. Esa viene de Él, es de esa que hablamos. Entonces nos volvemos inteligentes a nivel espiritual. ¿Y qué más? Nos volvemos sensatos. Y nos volvemos sabios, empezamos a ser sabios poco a poco. La verdadera sabiduría de Dios viene en la medida que nos relacionamos con el Señor. Salmo 25, versículo 14. ¿Cuántos vamos recibiendo esta palabra? ¿Cuántos vamos entendiendo la necesidad de tener el temor de Dios en el corazón? Salmo 25, 14, ¿qué dice la Biblia? La comunión íntima de Jehová es ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién tiene buena relación? Con los que le temen, con el que quiere hacer su voluntad, con el que no es independiente. Yo planeo esto. ¿Le preguntaste a Dios? El diablo le teme al que realmente es comprometido con Dios. Al que no, pues no le tiene problema. Pero el diablo teme a aquel cristiano que cuenta con Dios para todo y teme a Dios. Amén. Entonces dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y qué? Y a ellos hará conocer su pacto. Su pacto. Jesús es Dios de pactos. Dios es Dios de pactos. A través de la cruz vino un pacto para todo el que quiera creer. Y dice: Señor Jesús, yo también quiero ser hijo de Dios. Perdona mis pecados. Ven a mi corazón. Métete en mí. Libérame, Señor, de todo mi pasado. Y haz de mí una nueva criatura. Toda persona que acepta a Jesús en su corazón, le pide perdón de corazón, Jesús viene a ayudarlo, Jesús viene a limpiar el pasado y empieza a hacer una obra preciosa. Entonces nos volvemos una obra maestra en las manos de Él. Alabado sea Dios. Una obra maestra. Él empieza a perfeccionarlo todo. Todo. No se queda ahí como por los orillos. Y cuando esa persona lo anhela con más razón, no se detiene. Impresiona el avance de una persona que no se detiene, sino que anhela al Señor. Él quiere enseñarle muchas cosas y manifestarse a Él. Amén. Entonces el temor de Dios, escúchame esto, es un ingrediente indispensable para los matrimonios. Amén. Un matrimonio donde no hay temor de Dios fácilmente se desbarata. Fácilmente hay infidelidad. Fácilmente hay choques y problemas. Fácilmente los niños crecen bajo maldición. Fácilmente. Porque están todas las puertas abiertas para Satanás. Pero cuando alguien empieza a caminar con Jesús, las puertas empiezan a cerrar y el temor de Dios empieza a venir y Él es el que empieza a gobernar. Amén. Entonces, cuando hay temor de Dios, hay matrimonios exitosos y felices. Ya han oído cómo los pastores, Dios nos encontró en el suelo acabándose el matrimonio y con 3 niños.
Pero la misericordia de Dios llegó a tocar nuestra vida, primero al pastor y luego a mí. Y con el tiempo empezó a moldearnos poco a poco, con mucho amor y paciencia, hasta llevarnos a entender cuán valioso era el otro para el otro. Pero antes es que arréglelo a él y él arréglelo a ella y así sucesivamente. Pero cuando viene el temor de Dios y hay relación con el Señor, empezamos a mirar lo bueno que tiene la otra persona. El diablo quiere señalar lo negativo que tiene el otro. No puede fallar, esa persona tiene que ser perfecta. ¿Quién le dijo a usted que los seres humanos somos perfectos? Todos imperfectos. Si no, el Señor Jesús no habría necesitado venir a la cruz. A todos nos encuentra en la imperfección más terrible. Y empieza Él a cambiarnos poco a poco. Y empieza Él a ponernos de su amor y de su misericordia para mirar a los demás con misericordia. Y poder perdonar en un hogar. Si se perdona fácil en un hogar, se perdona fácil a cualquiera. Y se pide perdón lo mismo, fácil. No hay que poner tanto tiempo y obstáculo y permítale al diablo que avance contra uno. Cuando hay temor de Dios, ya la pareja no coge para la otra pieza el esposo o la esposa. Y si llega a irse, no aguanta, el Espíritu Santo mismo le dice, se devuelve para su cama. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Porque Él es especialista en formar hogares para Él. Amén. ¿Pero qué? Si aceptamos los principios de Él. Pero si decido que es mi sentimiento el que me domine, pues el temor de Dios no puede tomar dominio. Pero si decido hacer lo que Él dice, Dios dice, perdona sin límite. No deje que el sol se ponga sobre el enojo, no le dé lugar al diablo. ¿Qué más nos dice el Señor? En la medida que viene el temor de Dios hay más paciencia, hay más diálogo, hay más tolerancia. Amén. Se empiezan a ver las cualidades del otro, ya no la imperfección en la que estábamos todos, sino empieza a verse lo bueno que tiene también. ¿Cuántos dicen amén? Y empezamos a bendecir. Y el temor de Dios hace que la fidelidad a Él en ningún momento permita que la cabeza y el corazón desee a otro o a otra mujer. Porque ese temor de Dios viene adentro. Y así venga el churro más churro, Dios me lo bendiga. Pues claro. Y lo mismo pasa con el hombre. Si tiene el temor de Dios, no. Es como el Señor pone un filtro en uno. ¿Cuántos dicen amén? Pero porque hay temor de Dios, entonces no es la apariencia. Yo como que sí soy fiel, pero el corazón y la mente está adulterando. ¿Cómo así? En el temor de Dios eso no pasa. Ni siquiera por la cabeza pasa allá. Porque ahí la palabra ha tomado dominio y ha tomado gobierno. Igual, en ese temor de Dios, Dios muestra cómo relacionarnos con los hijos, cómo tratar al niño, cómo protegerlo. Pero cuando no hay temor de Dios, los niños son los primeros en recibir las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros errores. Y las maldiciones les caen a ellos. Pero cuando viene el temor de Dios, entonces viene algo sobrenatural que le dice a uno, protege tu casa. Ya el diablo no puede seguir esclavizando tus hijos ni tu descendencia. Viene un nuevo tiempo para ti. ¿Cuántos alabamos al Señor? Viene un nuevo tiempo. Dios es Dios de pactos. Y en ese pacto, cuando se camina con Jesús, hay un pacto delante de Dios en el matrimonio. Donde se dice, vienen luchas, vienen pruebas, problemas, dificultades, de todo hay. Pero nos agarramos de la mano y seguimos avanzando. Dios está con nosotros, vamos a seguir, aunque se nos presenten problemas. Y no por cualquier cosa, te dejo, me voy. ¿Cómo así? ¿Y dónde está el amor verdadero? El amor de Cristo, todo lo perdona. Dice el Señor, lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor, no es egoísta. Ese es el amor de Dios en el corazón de cualquier cristiano, para cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el temor de Dios hace eso. Nos cambia la visión, los pensamientos, las acciones, los sentimientos, los deseos. Todo eso lo va cambiando Él a través de su palabra y una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Amén. Proverbios 19:23.
Proverbios 10:27, perdón, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, digámoslo juntos. Proverbios 10:27, léelo y vívelo, vívelo conmigo. El temor de Jehová aumentará los días. ¿Cómo otra vez? Digámoslo otra vez. ¿Qué hace el temor de Dios? Aumentará los días. ¿Y qué más dice? Más los años de los impíos, ¿qué? ¿Ha conocido gente que se va antes de tiempo? Ahí ve respuestas del cielo. Es que esa fue la voluntad de Dios, seguro. Esa no es la voluntad de Dios. Lo vemos aquí bien escrito. Eso depende de uno mismo. El plan de Dios es que todos tengamos larga vida. Pero el plan de Satanás es cortar a la gente antes de que camine en el temor de Dios. Amén. Entonces, Dios da larga vida cuando se camina en el temor de Él. Porque viene una cobertura sobrenatural de Dios sobre esa persona para ayudarlo a caminar y llegar hasta la vejez, como dice la Biblia, como espiga ¿de qué? De trigo maduro, o sea, produciendo el fruto para el cual Dios lo creó. Ese fruto tiene que darse mientras vivamos en la tierra. Hasta llegar a la vejez, dice, cuando hayamos vivido el propósito del cielo, ahí sí te vas y nos vamos. Antes no, si caminamos en el temor de Dios. Proverbios 19:23, ¿qué dice la palabra de Dios? El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Qué pasa cuando alguien camina en el temor de Dios? El mal huye. Los demonios no pueden acercarse porque el Espíritu de Dios está controlándolo todo ahí en casa. Está controlándolo en tu corazón, en tu vida. El temor de Dios toma fuerza en tu interior. Hay ángeles que te escoltan. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Es la palabra de Dios. Proverbios 22:4, ¿qué dice? Mira esto tan maravilloso. ¿Qué da Dios a la persona humilde? Leámoslo juntos. Riquezas, honra y vida, ¿son qué? La remuneración ¿de qué? De la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué da el temor de Jehová? Riquezas. ¿Qué da el temor de Jehová? Honra. ¿Y qué más da? Vida, salud, fuerzas, vitalidad. ¿Riquezas de qué clase? Espirituales. Conocer los secretos y los tesoros del Dios es estar enriquecido. Pero también todo lo que necesitemos, Dios lo dará, guardando nuestro corazón. Amén. Honra. Seremos valorados, tú serás valorado por todo el que te conozca. Los demonios huirán de ti y los ángeles aplaudirán por ti. Amén. Dice la palabra, ese es el regalo de Dios para el humilde, para el que reconoce que lo necesita a Él. El temor de Dios. Y por último, dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, 15 al 19. Dice, a ver, leámoslo juntos. Dice la palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, leámoslo juntos, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pare ahí un momentico. ¿Cómo así peregrinación? Es que por aquí por la tierra pasamos unos años nomás. Por eso Dios dice, usted está de peregrino por aquí. Aprovecha el tiempo que le doy en la tierra para vivir como un santo. Para que el día que se vaya de aquí, se vaya conmigo. Es lo que nos dice el Señor. Entonces por eso nos dice ahí, condúzcanse en temor de Dios todo el tiempo. Piensen en mí, nos dice el Señor, dependan de mí, búsquenme a mí, déjense guiar por mí, es lo que Dios nos dice. Y dice, vivan así todo el tiempo mientras estén en la tierra, sabiendo, 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa, a ver, no escucho la voz, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. En el Antiguo Testamento, Jesús no se había manifestado como el Cordero de Dios.
en el Nuevo Testamento, después de que Jesús fue a la cruz, fue manifestado como el Cordero. Y hoy, en este tiempo de la gracia, tú y yo fuimos llamados para vivir esa gracia, para recibir semejante regalo y aprovecharlo y cuidarlo y no jugar con él. Porque Dios es un Dios celoso, que ama, pero también puede enderezar. Amén. Entonces, por amor, Dios si nos llama a caminar en serio con Él. ¿Y cómo termina la palabra en Hechos 9:31? ¿Qué pasaba con las iglesias primitivas cuando había ese temor de Dios? Mire lo que dice la Biblia. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Una iglesia que camina en el temor de Dios será una iglesia más unida cada día. Será una iglesia donde todo el mundo se enfoque en Jesucristo. Será una iglesia que busca la presencia de Dios, que sin necesidad de convocatoria cada semana para que ayune, ayunamos, porque esa es nuestra vida espiritual. No necesitamos que nos estén llamando, oiga, ¿usted ya ayunó? No, eso es propio de un cristiano. 1 o 2 veces por semana por lo menos debemos tener una vida de búsqueda, de relación y de negación por ese temor de Dios que hay en nosotros. Amén. Entonces dispongámonos a caminar como es Él y recibamos el temor de Dios en nuestro corazón como la mayor riqueza. Dispongámonos a cuidarlo, a recibirlo y a deleitarnos sintiendo la mirada de Dios. Cuando alguien tiene temor de Dios, percibe la mirada de Dios sobre él. Así esté solo en un cuarto, sabe que Dios lo está mirando. Y aunque esté solo y pudiera hacer algo negativo, sabe la mirada de Dios está sobre mí. Entonces no lo hace, porque hay temor de Dios.